tenemos un tema muy importante, que se trata de la ley de seguros, con algunos temas que le pueden sonar un tanto esotéricos como solvencia, pero que sin duda son esenciales para este importante sector de nuestro país, sobre todo en un entorno en donde enfrentamos muchos riesgos, la penetración de los seguros es limitada y sin duda estaremos hablando con distintos especialistas en función de saber en esto cómo beneficia y cuál es el impacto en todo el sector. Por eso me da mucho gusto saludar esta noche a Mauricio Doch, socio líder de consultoría en el sector financiero. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y también me acompaña Rodrigo Aburto, director también de consultoría en el sector financiero de PwC. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Mauricio, ¿qué te parece si empezamos estableciendo pues cuáles han sido estas modificaciones o en qué consiste esta legislación en materia de seguros? Pues mira, yo empezaría diciendo que es una amplitud muy grande la que constituyen estos cambios. Sin embargo, constituye una gran oportunidad, ¿no? Una gran oportunidad de cambio en temas como, por ejemplo, el manejo de los riesgos, el manejo del propio gobierno corporativo de las compañías de seguros, cosas que de alguna manera hoy por hoy ya se están dando, a lo mejor de manera no formalizada o no a través de una ley. Entonces, en ese contexto yo te diría, oye, esto es una gran oportunidad de cambio, es una gran oportunidad de formalizar. Hay grandes compañías de seguros en México que tienen muchos de estos procesos, muchos de estos organismos ya establecidos, pero también tenemos compañías de tamaños mediano y pequeño que van a verse beneficiadas por este tipo de formalización que establece la nueva ley, ¿no? Por supuesto, ¿cuál es el origen de estas determinaciones? Porque es un arreglo internacional. Así es, de hecho comprende en buena medida cosas que ya están sucediendo o que ya tienen una buena cantidad de años en otros países. Por ejemplo, el tema propio que comentabas al inicio de Solvencia II, bueno, ya en Europa ya tiene una buena cantidad de años y ya ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, el origen es en el ponernos al día en muchos de estos temas, como el propio tema de solvencia, y en formalizar cosas que hoy por hoy, desde el punto de vista de la ley, no estaban comprendidos, ¿no? Por supuesto. Rodrigo, ¿cuáles son los alcances y digamos, pues esta parte de estas nuevas leyes que finalmente vienen a aterrizar en una realidad también mexicana? Claro. Mira, en la ley básicamente contempla, como comentas, una parte que sí está muy enfocada a lo que es solvencia. Sin embargo, tenemos que recordar que la ley es mucho más amplia. Hay otros puntos que también son muy relevantes y cuando se libera, digamos, o cuando se autoriza en el Congreso esta regulación, digamos que se aprovecha para que ciertos temas coyunturales del sector también incluirlos. Ahora, la parte más robusta de los títulos, en el cambio de los títulos, sí definitivamente es la parte de solvencia, que básicamente, digamos, lo dividiría en tres bloques. Lo que es el requerimiento de capital, que es asegurarse que las compañías de seguros tengan el capital suficiente para cubrir todos los riesgos, no nada más el riesgo tradicional, digamos, claro, los seguros. De las pólizas. El negocio puro, digamos, ¿no? El giro. El segundo punto, como mencionaba Mauricio, es robustecer el gobierno corporativo y asegurarse que los funcionarios, los consejeros y algunas otras áreas evidentemente operan de una forma eficiente, clara y controlada. Y el tercer punto muy relevante es la información. Es formación regulatoria y la información de gestión, básicamente, por decirlo de una forma general. Y es que buena parte, por ejemplo, en el tema de solvencia, pues tiene que ver con cosas como AIG, etcétera, en donde había necesidad de que haya cierto nivel de protección. Pero ¿cómo se da, pues no solo solvencia, sino los tres aspectos que ya mencionaba Rodrigo y que tú también ya apuntabas en términos de lo que puede ayudar a las aseguradoras en México, sobre todo de tamaños medianos y chicos, para ir ordenándose en sus procesos internos? Mira, tal cual, si lo dividimos otra vez en los tres pilares que establece desde el punto de vista del requerimiento de capital, es una forma muy establecida, un modelo estándar de cómo hacer toda la gestión de riesgos, ¿no? Cosa que es, ayuda a normar y a formalizar de una manera muy clara el cómo todas las compañías que hoy por hoy lo hacen de una manera a lo mejor no tan formalizada, el análisis de sus propios riesgos, ¿no? E incorpora nuevos tipos de riesgos, ¿no? Como el riesgo operacional que en su momento no era parte de los cálculos. Entonces, en ese sentido, ayuda. Desde la parte de gobierno corporativo, otra vez, las grandes compañías
pues tienen ya muy establecidos consejos de administración con funciones muy concretas y demás. Sin embargo, la ley lo que está estableciendo es que el propio consejo asume nuevas funciones, asume nuevas responsabilidades, tiene mucho más injerencia en yo no diría en la parte operativa porque no es su función, pero sí en las grandes decisiones de cómo opera la compañía de seguros. Estratégicamente hablando. También, y eso le da a un director general de una compañía de seguros un brazo muy importante de apoyo hacia arriba, digamos, como consejo de administración, pero también hacia abajo, ¿no? Porque establece una serie de comités que le van a ayudar al director general a normar cómo opera de manera mucho más establecida, mucho más clara toda su estructura, ¿no? Entonces, tanto para arriba como soporte, digamos, de todo las grandes decisiones estratégicas, y hacia abajo en el día a día, cómo todos estos comités van a ir normando y asegurando que las cosas se vayan dando. Y en el último pilar, que es la parte de información, lo podemos ver en dos sentidos: esa información hacia las propias autoridades, que la ley en eso se basa, ¿no? En el cómo reportas todos los requerimientos que establece la ley, pero también los comités necesitan información para tomar decisiones, estableces indicadores. Entonces, otra vez, hay compañías que hoy por hoy no funcionan, no gestionan su negocio de esta manera. Entonces, toda esta evolución les va a permitir establecer claramente esos indicadores y poder seguirlos y poder mejorar en base a esto. Lo que se dice muy seguido: lo que no se mide, no se mejora. Y en este caso les va a ayudar a sí, sobre todo eficiencias en el proceso, sí, orden a la hora de la toma de decisiones, un entendimiento muy claro y las divisiones, ¿no? Y formalidad, ¿no? Como decías, orden, pero ¿cómo lo formalizo? Claro. Porque el propio comité tiene establecido en la ley un funcionamiento, ¿no? Y ese funcionamiento, dentro de todo el marco de gobierno corporativo, cómo debes documentarlo, ¿no? Y eso te ayuda al seguimiento de los acuerdos y a una serie de cosas que evidentemente funcionan de manera mucho más estructurada, ¿no? Por supuesto. Rodrigo, ¿cómo has observado que esto finalmente, pues ya hablamos de estas tres grandes áreas, cómo lo has visto que va aterrizando con respecto a las compañías, que ya Mauricio hablaba un poco de las grandes, de las medianas y el orden que les puede dar, pero digamos ya en el aterrizaje formal a la hora de empezar a implantarlo, ¿qué es lo que has visto? Mira, lo que hemos observado es que, igual, no necesariamente según el tamaño de la compañía, hay compañías que, vamos, por su estructura, por su historia, tienen mucho más robustos varios de estos temas. Nadie empezó de cero. Muchas de estas compañías ya tenían varios de los requisitos que está requiriendo la nueva regulación. Entonces tenemos el grupo de aquellas compañías ya muy experimentadas, donde están en una fase más de ajuste, digamos, ¿no? Más de revisión, asegurarse que todo esté, y de fortalecer algunos temas que digamos que no estaban probablemente tan robustos. Varias de esas compañías están pensando mucho más allá. Es ¿dónde quiero ser el mejor? Quiero aprovecharlo, como comenta Mauricio, quiero dar un valor agregado. Tenemos otro grupo de compañías que están enfocadas en el cumplimiento. Digamos, hay que hacer lo que tenemos que hacer, y poco a poco vamos a generar esta cultura, este beneficio, pero el objetivo inicial es el cumplimiento. Y tenemos otro grupo de compañías, digamos, que están, por decirlo de alguna forma, están teniendo un poquito más de problema en la implementación, están aprendiendo, están solicitando ayuda, se están acercando tanto con la asociación, la AMIS, junto con la comisión, para entender, o algunos, digamos, con consultores, para entender un poco más esta situación, y que, bueno, evidentemente, ir por lo menos inicialmente al estado de cumplimiento y posteriormente al estado de mejor práctica. Si bien hemos dicho, pues, todo el proceso mediante el cual se van ajustando las tres áreas, ¿cuáles son las implicaciones con respecto a este nuevo entorno en materia de seguros? Sí, mira, digamos, un poco siguiendo el orden del marco de referencia de solvencia, pues el primero es el requerimiento de capital. Y de hecho hay estudios de impacto cuantitativo que se están ejecutando ahora mismo, que es un programa que es conjunto entre la Comisión y la AMIS y el sector, evidentemente. Y hubo toda una discusión, tengo entendido, con respecto a los tamaños, ¿no? Porque los requerimientos de capital no son lo mismo pues en una empresa muy grande o en una empresa mediana o en una empresa pequeña, ¿no? Les da distintos márgenes. Así es. Sí, es correcto. Sin embargo, digamos, dependiendo de la situación tanto financiera como el capital que tenga cada una de estas compañías,
una vez ingresándolo a lo que es el modelo estándar, que es el que está desarrollando, afinando la comisión, se determina el requerimiento de capital. Realmente está en función de la situación de la compañía, no es que es por lo importante, ¿no? No es a rajatabla y se implanta como tenga que ser, sino tiene que haber un entendimiento de la realidad de cada una de las los las compañías, ¿no? Exactamente, de sus ramos, de sus productos. Entonces, en función de eso es que se determina el cálculo de capital. Pero realmente no depende de los tamaños, si va a requerir más o menos capital. Es función de su situación de su realidad, particular, ¿no? Por supuesto. Entonces, esa es, digamos, la primera implicación. La segunda implicación con respecto a gobierno corporativo es que hay que asegurar que los funcionarios y el consejo tienen, digamos, las capacidades para poder gestionar el negocio de seguros, evitar el riesgo operativo a través digamos, de que no se cuente con ese conocimiento para hacer una correcta y una disciplinada gestión, como lo demanda en general el sector financiero y en particular el sector de seguros. Adicionalmente, hay áreas que en algunas compañías ahora se está solicitando que haya independencia en esas áreas, como lo es el área, la unidad de administración de riesgos, como es auditoría interna, y el control interno es que exista ya sea como una área o como un sistema. Es una decisión que debe de tomar el director general y bueno, así está estipulado en la regulación. Algunas compañías, como lo mencionábamos en el bloque anterior, probablemente para ellos sea ya habitual, sí, ya lo tenemos, pero algunas otras compañías probablemente no. Eso sí puede afectar a las compañías pequeñas, que tienen una estructura más acorde obviamente a su operación y que tengan la necesidad de incluir personal adicional y que ese personal reporte ahora conforme lo establece el gobierno corporativo, ya sea el director general o algún comité, en el caso de auditoría interna, al comité de auditoría y evidentemente al consejo de administración. Y el tercer punto, que es conforme a la información, es evidentemente el momento que estamos integrando las nuevas fórmulas, los nuevos riesgos, el requerimiento de capital y el gobierno corporativo, los requerimientos de información son mucho más amplios. Por supuesto. Igual, como comentaba, nadie parte de cero, porque ya hoy sí, hay una regulación, ya las compañías aseguradoras operan y operan de una forma correcta. Entonces, el reto es justamente cubrir ese gap de información que está generando. Mauricio, ¿cuál dirías tú que son los beneficios muy concretos? Ya hablamos parte de ellos, el orden, el generar procesos, el tener una mejor gestión, pero ¿cuáles serían para enfatizar estos beneficios específicos? Pues mira, esto es una gran transformación. Decía Rodrigo que no parten de cero, pero el implantar estos requerimientos toca a toda la organización. Y para ello necesitas un grupo interdisciplinario que realmente sea el que pueda poner esto en marcha. Y esto, digamos, un poco en el argot de consultoría, es las PMOs, ¿no? Las oficinas de proyectos. ¿Y cuál es el beneficio aquí? Que estableces esto dentro del DNA de estas compañías, ¿no? De realmente una disciplina de gestión de proyecto que te ayuda no solo a esto, sino en general a lo que es este tipo de grandes transformaciones que implantar esta ley significa eso, ¿no? Por otro lado, en la parte de información, te da la oportunidad de hacer lo que se llama la gestión integral de información. Tener información te va a permitir, sí, cumplir con los requerimientos, pero te va a permitir analizar a tus clientes, te va a permitir analizar tu operación de otra manera, ver tus indicadores, como ya comentábamos, toda una toma de decisiones muy informada, mucho más robusta, y en ese sentido pues es un beneficio muy claro que tengas esa riqueza de información. Claro, y se van a ir generando diagnósticos a aquellos que tengan algún problema que a lo mejor no se iban a dar cuenta si no es que tienen que implantar pues estas nuevas necesidades. Claro, porque tienes indicadores estándar, ¿no? que te pide la ley, pero además tú como organización dices, oye, yo tengo objetivos estratégicos, yo quiero medir ciertas cosas adicionalmente a lo que me pide la ley, y entonces detectas como regulador, puedes detectar ese tipo de alertas y internamente, oye, estoy teniendo una baja en este indicador, vamos a tomar acciones, vamos a mejorar en ese sentido, ¿no? Entonces ese es otro gran beneficio. Y bueno, en el propio cálculo del capital, exige mayor disciplina, exige mayor eficiencia en algunos casos, sí, te exige a lo mejor entrar en iniciativas de reducción de costos, en iniciativas de eficiencia en los procesos. Entonces, otra vez, no te lo pide la ley, pero esto te está llevando a una dinámica de mejora continua y de estar siempre buscando mejorar en ese sentido, ¿no? Entonces,
Otra cosa que comentábamos hace rato, el tema de gestión de riesgo operativo. Hoy por hoy muchas empresas trabajan un poquito de manera vertical por silos. Esto te obliga a adoptar una filosofía de gestión por procesos, ver el proceso de principio a fin, analizar sus riesgos y demás, y eso cambia en la filosofía y per se te vuelve más eficiente, ¿no? Por supuesto, porque si no en un silo se puede salir de control y detona desastres en otras zonas de la compañía. O simplemente tú como ves solamente una parte del tema y no estás sabiendo si lo demás es eficiente o no es eficiente, ¿no? Entonces, viéndolo de principio a fin te permite realmente entender dónde estás parado y si tienes algún área de mejora y por supuesto abordarla, ¿no? Entonces, también hablamos de mejores prácticas. Hoy vamos a empezar con un modelo estándar, ¿no? Y ese modelo estándar establece unos parámetros. Ya en Europa ya están en una siguiente etapa y ya hay varias compañías que ya están pensando en un modelo interno. Siempre las autoridades van a exigir que cumplas con este modelo estándar, pero el modelo interno que puede ser más agresivo, y ya lo comentaba Rodrigo, ¿no? Un poco sobre la situación real de cada compañía. Pero ese modelo interno pues va a ser todavía mucho más robusto, mucho más eficiente a la larga, ¿no? Y no todos lo van a poder adoptar, esto es evidentemente cada una de las compañías tomará esas decisiones. Entonces, en resumen, pues hay muchas cosas que implantar para cumplir, pero en ese proceso pues vas a tener beneficios. Ya tienes, decimos a veces a la gente, ya tienes al paciente en la plancha. Pues aprovecha para que realmente esos beneficios si vas a tener que usar anestesia, de una vez arregla todo lo que tengas que arreglar. Y que quede bien, si no, otra anestesia es complicada. Exactamente. Por último, Rodrigo, me gustaría preguntarte, ¿esto cómo beneficia al sector, digamos, del punto de vista de los consumidores? Porque sin duda tener empresas más eficientes, mucho mejor gestionadas, pues se traduce en beneficios a la hora de productos, etcétera, de estrategias hacia el mercado. Yo, el primer punto es que va a incrementar la confianza del consumidor hacia las compañías de seguros. O sea, al final esta regulación, el objetivo es robustecerlas, es asegurarse que evitar que haya alguna catástrofe, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, como asegurados, donde tenemos pólizas de vida, tenemos nuestros bienes, digamos, no es una póliza de seguro, estás asegurando tu esfuerzo, estás asegurando tu trabajo, estás asegurando a tu familia. Entonces, digamos, ese es el primer punto, ¿no? Que el consumidor al final pues sienta esa confianza, que palpe esa calidad del servicio, inclusive varios de los... porque al final se refleja pues en el resultado de la gestión que tiene toda la empresa muy ordenada, que se tiene que reflejar en el servicio que otorga. Tal cual. A todos los demás. Y eso genera confianza. Pues realmente les agradezco muchísimo a ambos que me hayan acompañado en esta mesa, sin duda un tema importantísimo, sobre todo porque en México pues tenemos todo un reto en aumentar la cultura de prevención, por lo tanto en una mejor gestión de las compañías de seguros, y este entorno sin duda así lo está promoviendo. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.